Estimados alumnos, les doy la bienvenida a esta videoclase. Espero que estén todos muy bien. En esta ocasión vamos a repasar la puntuación de diálogos. Lo que primero que tenemos que tener en cuenta es que los diálogos en español se escriben con raya. La raya que no debe confundirse con el guión, que es un poquito más corto. La raya se emplea en los diálogos que aparecen en las narraciones, ya sean relatos, cuentos, novelas, para indicar los parlamentos de cada personaje, es decir, lo que cada personaje dice, y para separar lo hablado por este de lo que añade el narrador, que en este caso sería el inciso. Cuando comienza un parlamento, se deja sangría en primera línea y no se deja un espacio entre la raya y la primera palabra que dice el personaje. La raya de cierre no es necesaria cuando el narrador usa punto y aparte. Cuando el narrador hace una acotación y luego continúa hablando el personaje, se encierra la acotación entre rayas, sin dejar espacios. Si la acotación termina con punto seguido o coma, estos deben ir pegados a la raya, no a las palabras del personaje. Veamos algunos ejemplos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amparo, pero Damián murió como querría morir cualquier hombre. Serían las 4 de la tarde. Entonces, como ustedes pueden ver, como recién estuvimos diciendo, la raya va pegado a la primera palabra de la intervención del narrador y luego del cierre de la intervención se coloca un punto y lo que ustedes ven en negro sigue siendo parte del parlamento del personaje. ¿Sí? Más abajo tenemos otro ejemplo. No estoy de acuerdo con el autor, no me gusta lo que ha escrito en esta novela. Raya, respondió el editor muy malhumorado. La raya va pegada a la palabra eh, que le sigue en este caso. El inciso debe escribirse con minúscula cuando contiene formas verbales de lengua o habla. ¿Cuáles son esas formas verbales? Acá les dejo algunos ejemplos. Aconsejar, acotar, afirmar, agregar, anunciar, entre otros. Veamos un ejemplo. No haga juegos de palabras, dijo. Ese verbo es un verbo del habla. Entonces se coloca la raya pegada a la palabra y acá, en este caso, va con minúscula. Lo que sigue, una ambigua ironía luchaba por ocultar su resentimiento, sigue siendo el inciso del narrador. Todo eso después se cierra con una raya, punto, y continúa el parlamento del personaje. Entiendo que critiques mis ideas, pero ahora, si el inciso interrumpe las palabras del personaje y no contiene una forma verbal de lengua o habla, deberá usarse igualmente la letra minúscula. Veamos un ejemplo. Basta de pedir explicaciones. Golpeó la mesa con furia. El presidente de la empresa soy yo. Si ustedes prestan atención a la raya, lo que sigue no es un verbo del habla. De todas maneras, como no interrumpe lo que está diciendo el personaje, se escribe con minúscula. Ahora, si el inciso no interrumpe las palabras que dice el personaje y el verbo que contiene no es de lengua, este debe escribirse con mayúscula. Veamos un ejemplo. Basta de pedir explicaciones. Golpeó la mesa con furia. Este caso es el mismo que el anterior, pero lo que vemos acá es que no está interrumpiendo un parlamento, sino que ahí termina la intervención del narrador y no continúa hablando el personaje. Es por eso que después de la raya, al no tener un verbo del habla, se coloca la mayúscula. Veamos la diferencia con este otro ejemplo. ¿Quién lo hubiera dicho? Contestó Isabel. Acá podemos ver que está la raya
contestó, sí, es un verbo del habla y va con minúscula. Lo he visto esta mañana y estaba tan bien, raya, y puso cara de tristeza. Esta intervención del narrador comienza con mayúscula porque no estamos hablando del verbo del habla. Cuando las palabras del personaje no están entre signos de interrogación ni de exclamación, deben cerrarse con un punto y luego usarse la raya, si el verbo que contiene el inciso no es de lengua. Por ejemplo, no me pida más explicaciones. Raya, mayúscula, porque no es un verbo del habla, golpeó la mesa con furia. Y aquí se coloca el punto. ¿Sí? Repasemos. Lo que está en negro es el parlamento del personaje y lo que está en rojo es el comentario del narrador. Es muy importante que cuando nosotros hagamos el análisis del texto a traducir, podamos distinguir estas dos voces, la del personaje y la del narrador, porque esto nos va a permitir aplicar correctamente la normativa de puntuación de diálogo. Si dentro de un mismo inciso hay un verbo de lengua y otro u otro que no lo son, estos se escribirán con minúscula igual que el verbo de lengua. Por ejemplo, ya lo sabía yo, murmuró y rompió la carta con dolor. Si el inciso termina con los verbos agregar o añadir, debe colocarse la raya seguida de dos puntos. Después de esto, debe usarse mayúscula. Veamos un ejemplo. Martín no vendrá el jueves. Se sentó muy cansada y agregó, ya verás, Rosita, ya verás. Como ustedes pueden ver acá, la puntuación cambia de manera más que notable de la puntuación de inglés. Entonces es importante prestar atención a estos detalles. Ahora veamos algunos ejemplos del cuento con el que estaremos trabajando esta semana. Okay, Soy, she said, let him loose. Dejamos sangría. Está bien, Soy, suéltalo, dijo. En este caso no ponemos ella dijo, porque el contexto ya nos va a ayudar a entender quién es quién, la persona que está hablando en ese momento. Otro aspecto que podemos analizar acá es que la intervención del narrador lo colocamos al final en inglés, cuando perdón, en español. Cuando en inglés, si observamos acá, interrumpe el parlamento del personaje. Estos cambios podemos hacerlo, podemos unir estos incisos, perdón, estas intervenciones, estos parlamentos y colocar el inciso del narrador al final, porque podemos elegir hacerlo para mejorar la lectura, para que la fluidez sea mejor. Veamos otro ejemplo. This looks more like playtime than lunch. I can't have you building houses out of food, she said, struggling to find a reason. De vuelta, acá hay una sangría. Ahí me quedó una raya que no va, pero bueno. Esta es una sangría y dice, esto se parece más a una hora de juegos que a un almuerzo. No puedo permitir que usen la comida para construir casas, dijo, intentando encontrar una justificación. El verbo del habla va pegado a la raya y luego continúa con el inciso del narrador. Finalmente lo cerramos con un punto. Un ejemplo más. What if they run away? Interrupted Principal Lance. Would you like me to disable the getaway car just to be safe? He laughed. Y si se escapan, en este caso podemos ver que comienza con una sangría, raya. Y si se escapan, cierro el signo de pregunta, raya. La intervención comienza con minúscula porque es un verbo del habla. Esto es lo que dice el narrador. Interrumpió el director Lance y rió. Dos puntos. ¿Te gustaría que desactivara su coche de escape solo por precaución?
Este es otro ejemplo en el que unimos los incisos para darle más fluidez a la lectura. Bien, algo más que tenemos que tener en cuenta es que mientras que en inglés los verbos del habla suelen ser say, ask and reply, en español contamos con una gran cantidad de verbos que podemos emplear en nuestras traducciones de diálogo para lograr mayor precisión y riqueza lingüística. Algunos ejemplos son expresar, responder, preguntar, demandar, comentar, agregar, exigir, susurrar. Yo les propongo que en sus trabajos prácticos usen esta variedad de, de verbos que tenemos en español, como para que no quede tan repetitivo la traducción. Recuerden que eh, las repeticiones empobrecen un poco la calidad del texto, entonces tratemos de evitarla. Y recuerden también que una traducción no es un calco de la obra en inglés, sino que nosotros tenemos que precisamente darle sentido, ubicarla en el contexto y quizás buscar estrategias, que algunas van a ser estrategias de traducción, otras van a ser cambios en la puntuación de diálogos, y que el traductor tiene las herramientas como para empezar a hacer esos cambios y poder transmitir de la forma más fiel posible el original a nuestra lengua. Entonces, traducir sería trasvasar esa información, no calcar ni, ni estructuras ni palabras. Yo los animo a que puedan explorar un poco más la riqueza del español y que se animen a demostrarlo en sus trabajos prácticos. Hasta aquí nuestra videoclase. Espero que les haya servido el repaso. Nos mantenemos comunicados a través del foro.